Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con perseverancia. Existen promesas que no se cumplen a la primera oración, ni al primer intento, sino en el séptimo, o incluso más allá. Esta reflexión nos invita a mirar el proceso de la vida con otros ojos, entendiendo que la fe verdadera no es solo esperar, sino avanzar aún cuando no vemos señales. Nos recuerda que la diferencia entre el fracaso y el milagro muchas veces se define por ese último intento, el que estamos tentados a no hacer. Veía que en las pruebas de matemáticas, los niños japoneses o los orientales, no solo japoneses, obtienen siempre mejores notas, mejores calificaciones que cualquier otro niño de cualquier otra nación, ni hablar de nosotros los niños hispanos. Entonces siempre pensé, como pensamos nosotros, que tienen una habilidad sobrenatural para las matemáticas, para la lógica, pero los investigadores descubrieron que no tienen una capacidad sobrenatural, sino que tienen una capacidad de esfuerzo mayor que el resto de los niños. O sea, le dieron un rompecabezas a un niño de primer grado para ver cuánto tardaban en armarlo hasta darse por vencido, y la mayoría tardó 9 minutos. Los niños hispanos se daban por vencido en 4 minutos. Y los japoneses 21 minutos hasta que lo terminaban de armar. Lo intentaban un 40 o un 50% más de tiempo. Entonces la conclusión es que los orientales o los japoneses no tienen un cociente más alto de inteligencia, sino un cociente más alto de persistencia. Ellos saben que lo tienen que sacar, no tienen la posibilidad, bueno, no lo hago y me voy a jugar con el iPad. Lo tienen que hacer. Es un cociente de persistencia. Yo doy una conferencia que se llama A Corazón Abierto. Y ahí yo en un momento cuento la diferencia cultural que hay para alabar a Dios, para adorar, para orar, que tenemos muchos, y menciono los coreanos, la forma de orar de los coreanos, que yo se los conté en varias ocasiones, y siempre recomiendo que si algún día estás orando y al lado hay un coreano orando, deja de orar hasta que el coreano termine, porque Dios no te está escuchando, lo está escuchando el coreano. Tienen una persistencia para orar, hacen... Yo creo que Dios dice ta, 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 y los bendice. Oran y claman, y por eso son una iglesia de millones. La iglesia de David Cho o Paul Jong-gi Cho es una iglesia que tiene 1 millón de congregantes, pero él los convoca a orar a las 4 de la madrugada en las montañas, y va toda la congregación. Ustedes ven como hormigas que van subiendo a la montaña a orar. Imagínense que yo los invite a ustedes a orar mañana a las 4 de la mañana en una montaña aquí cerca de casa. Ya veo yo que estoy orando con 4 hermanitas ahí arriba de la montaña. Pero esa persistencia es la que tienen los orientales. Y Anders Ericsson, que es un historiador y además un filántropo, junto a la Academia de Música de Berlín, hicieron un estudio con músicos. Y ya voy de lleno a lo que Dios quiere que les diga hoy. Ellos dividieron a los músicos de clase mundial, a los buenos, a los que nunca podrán tocar profesionalmente, para hacer un experimento. A los buenos y a los mediocres y a los muy buenos. Reunieron a todos en Berlín, hicieron un estudio y descubrieron que todos habían comenzado a tocar a la misma edad. Pero a los 8 años de edad, los que comenzaban de chiquititos, algunos de familias de músicos, a los 8 años de edad algo cambiaba. En su cerebro algo cambiaba. Los músicos que ahora eran mediocres, de adultos, habían practicado unas 4.000 horas, habían ensayado 4.000 horas en total. Los músicos buenos, que uno podría contratar para una fiesta, para una boda, hasta para tocar en un disco, habían practicado 8.000 horas en casi toda su vida. Pero los profesionales habían practicado más de 10.000 horas. Los que realmente eran profesionales, que vivían de la música, que tocaban en la orquesta de Berlín, habían practicado 10.000 horas. ¿Qué sucede en el proceso de perfeccionamiento espiritual?
Dios no busca perfectos. Él perfecciona a los que se mantienen en sus manos. Y ese proceso duele. La lima de Dios pule, corta, corrige. No es un castigo, es un trato. El Señor no está apurado en hacerte brillar, Él quiere que seas firme. Y hay algo que alguna vez yo les conté con las 10.000 horas. Hay algo especial en esto porque el neurólogo Daniel Levitin afirma que la imagen que surge de este tipo de estudios es que se necesita 10.000 horas de práctica para ser un experto a nivel mundial en cualquier disciplina. Seas compositor, jugador de fútbol, escritor, concertista de piano, nadie logra ser un experto mundial en menos tiempo. Es el tiempo que necesita el cerebro, 10.000 horas, para asimilar todo lo que necesita saber para alcanzar una maestría. Entonces, yo digo, cuando pienso en los pilotos, cuando pienso en los concertistas, en los maestros, en los expertos, me pregunto si no tiene algo parecido el ministerio, si el llamado, el servir al Señor, si esta acaso no es una disciplina para desarrollar, una disciplina donde uno tiene que seguir y seguir y seguir constantemente, aunque te caigas, aunque te dobles, persistir como los niños japoneses a la hora de matemáticas, persistir, es decir, tengo que formar este rompecabezas, tengo que terminar esta ecuación. No puedo dejar en blanco y decir mañana lo hago, a lo hispano, como somos nosotros. Tenemos que aprender de los orientales a decir, tenemos que con persistencia continuar sirviendo al Señor. Gamaliel dijo, si esto es de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, se va a desvanecer de la noche a la mañana. Y este asombroso principio de sabiduría de Gamaliel sigue aplicando hasta el día de hoy. Dios no está buscando gente perfecta. Dios perfecciona al que busca. Y cuando te perfecciona significa de que estás en continuo trabajo. La lima te pasa por acá, te pasa por acá, te pasa por acá y duele. Pero el Señor te está capacitando porque Él no le interesa tanto que llegues rápido, sino cómo llegues hasta ahí. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Es un proceso de desarrollo. Y hay de los que no aguantan ese proceso y se quedan a mitad de camino. 7.000 horas, 5.000 horas, 200 horas de vuelo, porque en un simulador fracasan. No ha habido víctimas, nada grave ha pasado. Sin embargo, siente que le han fallado al Señor, no entendiendo que eso es parte del proceso, parte de la vida, parte de cómo Dios quiere tratarnos. Y uno no tiene que aflojar, uno no tiene que rendirse, uno tiene que continuar, seguir, persistir, resolver la ecuación como los japoneses. Decir, yo necesito mis 10.000 horas de vuelo hasta que Cristo me venga a buscar. Yo no quiero bajar los brazos, ni aunque esté luchando con un pecado, ni aunque esté luchando con mi debilidad, ni con mi carácter. Yo necesito que Dios termine el proceso. Hay que persistir. Había sequía en Israel. En lo que les voy a contar ahora, hay sequía en Israel. Durante 3 años nadie saltaba un charco en Israel. No había lagunas. Fue la oración de un profeta que paralizó la lluvia, detuvo las nubes, detuvo toda la economía agrícola de Israel y puso a toda la nación de rodillas. 3 años sin llover en cualquier nación es un caos, principalmente para los que viven de la agricultura. Así que Dios le promete a Elías, al mismo profeta que dijo, acá no llueve hasta que yo diga. Dios le dice, va a llover. Pero aún así Elías tenía que orar, aún así tenía que persistir. Y dice el primer libro de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 41, que le dijo Elías al rey de aquel entonces, Acab, le dijo, mira, come y bebe porque una grande lluvia se oye. La Biblia no dice que alguien oyera lluvia, él lo estaba hablando en fe. Él decía, si Dios dijo que va a llover, es porque va a llover. Es como cuando yo digo, cuando Dios habla de Pedro, es porque un Pedro hay acá. Si Dios dice que va a llover, va a llover. Va a llover, y si estás en Argentina, va a llover, pero va a llover. ¿Cómo surgió la nube aunque el cielo seguía despejado? El cielo estaba igual. No había cambio atmosférico. Pero a la 7ª vez,
apareció una nube pequeña, como una palma. Eso basta para Dios. Porque el que ve lo invisible es el que activa lo imposible. Nunca subestimes lo pequeño. Porque detrás de esa nube minúscula venía una tormenta de bendición. Solo los que vuelven una vez más, aún sin señales, verán el inicio del milagro. Y Elías sube a la cumbre, lo más alto del monte, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Vean el cuadro, está orando con su rostro entre las rodillas. Se levanta y le dice a su criado: sube y mira hacia el mar. El criado va, mira hacia el mar y dice: no hay nada, ni ruido de lluvia, ni nubes, ni siquiera está cambiando el cielo, no cambió la presión atmosférica, todo está igual. Miró en el celular, dice: y hay solcitos hasta mañana. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, pero es como la palma de la mano de un hombre que sube del mar tímidamente. Bueno, entonces dice: dile al rey, agarra el carro, desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, los cielos de pronto, de esa nubecita que era como la palma de la mano de un hombre, se oscureció todo el cielo con nubes, vino un viento y una gran lluvia. Entonces yo descubro, semi escondido en la historia, mínimamente 2 consignas, 2 cosas que Elías, movido por el Espíritu de Dios, siente de decirle a su criado y que no son temas menores. La primera consigna le dice a su criado: mira hacia el mar. No le dice levanta los ojos al cielo, sino mira hacia el mar. Esa es la orden que le da a su criado. Y yo siempre mantengo la opinión que uno no puede ver las estrellas, no puede percibir una tormenta metido dentro de la tienda. Si tú no tienes la perspectiva divina, lo más probable es que eso ahogue tu fe. Porque a mí me pasa, yo no sé ustedes que son muy santos y muy puros, pero a mí me pasa esto. Por ejemplo, me ha pasado de mirar mis deudas. Hoy he tenido muchas deudas y a veces era tan imposible que si Dios no se hubiese metido en la ecuación, nunca las hubiese pagado. Entonces, cuando yo veo mis deudas y me quedo mucho tiempo mirando las deudas, por más que trate con una calculadora, con cuentas de hacer, lo que hace es deprimirme, porque la duda tiene el mismo poder que la fe. Cuando uno se queda mucho tiempo mirando la deuda, es como mirar mucho tiempo el diagnóstico que dice cáncer, 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 cáncer. Cuando tú lo lees varias veces y dices: pero mirá, acá dice, y dice que la metástasis aumentó, y dice que ya las células cancerígenas son muy graves, y dice que cuando lees eso, Satanás te dice: léelo otra vez. Cáncer, léelo otra vez para mí. Cáncer, y lo vas leyendo. Cuando vas a orar, tu fe está obnubilada. No vas a decir: Señor, yo creo que puedes sanarme. Tú dices: ¿qué haces? Porque es lo único que has leído. Tu depósito se llenó de duda y es muy difícil que la fe pueda contrarrestar esa duda. Estoy siendo claro lo que digo, aunque es una semilla de duda. Recuerden cuando yo les dije lo que le sucede a un automóvil que funciona a gasolina cuando tú le pones diésel, lo que ponen los camiones. Aunque le pongas un chorrito, arruina todo el mecanismo del motor y el motor no puede funcionar. Entonces, una semilla de duda en medio de toda la fe hace que no puedas visionar lo que Dios tiene para ti. Si ves a tus hijos con incredulidad, los vas a ver como fracasados y los vas a sentenciar, los vas a maldecir, porque vas a decir: es un fracasado, la cabeza no le da, salió el padre, salió el abuelo, salió la madre. Pero si estás mirando para el lado del mar, si estás mirando en fe, tú dices: aunque es un cabezón y aunque salió el padre y el abuelo, aunque este parece un burro, yo lo voy a bendecir, voy a decretar que va a ser un profeta de Dios, va a ser ungido, la sabiduría va a venir sobre él, porque miras para el lado correcto. Miramos el mar, ¿qué les parece? Miremos hacia la fe. Esa es la primera consigna que yo noto, pero no es esta la palabra puntual que el Señor me dijo que les diga, sino la palabra puntual es la que le da título al mensaje, que es: vuelve 7 veces. Y aquí me retrotraigo a los orientales
resolviendo su ecuación de matemáticas y no levantándose del pupitre hasta que lo logran. Persistencia. Le dice, vuelve 7 veces. Ya le da la orden de entrada. Yo, si soy hispano, le digo, me ahorro 6, voy la 7ª. 7 veces ve. ¿No dirías algo como, pero Elías, ¿va a llover o no va a llover? Yo no voy a andar como un estúpido yendo y viniendo. ¿Por qué no esperamos que caigan algunas gotas? Tampoco nos vamos a inundar como en Noé. Va a empezar a caer algo, que empiece a garuar. Él le dice, ve 7 veces. 7 veces mirar el mar. ¿Cuál es el verdadero fracaso en oración? El verdadero fracaso es dejar de orar. Mientras estés de rodillas, estás de pie. El enemigo no teme tus gritos, ni tus canciones, teme tu constancia. Una oración que no se hace es una respuesta que nunca llegará. Tienes que ir 7 veces. Y si Elías hubiese dejado de orar, o su criado hubiese dejado de ir entre la 6ª y la 7ª, si hubiese ido solo 6 veces, porque es fácil abandonar los sueños, abandonar los milagros, abandonar las promesas. Justo cuando va a ocurrir un cambio atmosférico, el criado deja de ir. O Elías dice, no, ya estuve orando tanto tiempo, esto no va a resultar. Justo cuando la presión atmosférica estaba cambiando, iba a producir la lluvia. Ese siempre fue mi paranoia, ¿saben? Siempre digo, ¿y si digo amén y corto la oración y resulta que 1 minuto después venía la respuesta en camino y me la perdí por ir a comer algo? ¿Cuántas veces decimos, ay, amén, como diciendo tu abuela, si me cortaste el teléfono me voy? Y uno es el que cuelga la comunicación y Dios dice, no me cuelgues. Nos rendimos porque sentimos que fracasamos cuando Dios no responde nuestra oración, pero el único fracaso es dejando de orar. Eso es fracasar. La única oración que sí o sí Dios nunca va a contestar, hay una oración que Dios no contesta, es la que no haces. Es la que sientes. Ay, Dios sabe lo que yo siento. ¡Ora, cabezón! Porque si no, Dios, ¿cómo va a saber? Bueno, porque Él sabe todo, pero Él dice que todas tus peticiones sean conocidas en oración. Que ores, que clames. Él nos manda a orar, nos manda a dialogar con Él. Si no, Él diría, no te molestes en orar si yo te creé, sé exactamente lo que necesitas, así que un día te viene de sorpresa en un paquete como FedEx en tu casa. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarle cómo no desanimarse en la oración, en la esperanza, en la fe. Le dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios. Era un sinvergüenza el tipo. No dice sinvergüenza el tipo, pero en mi versión Dante habla hoy, dice era un sinvergüenza el tipo. Ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en tener una cita con el juez y decía, hágame justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo el hombre se negó, pero esta mujer lo volvió tan loco. No sé, es raro que una mujer vuelva loco a un hombre así. Vieron que en la mujer no son muy pocas mujeres son pajaritos carpinteros. Mi justicia, como justicia, como justicia, como justicia, como justicia, como justicia. Entonces el juez, ante el pajarito carpintero, dijo, aunque no tengo temor de Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, hay otra versión que dice otra cosa, pero no la puedo leer, dice, esta viuda me tiene harto, ya no soporto más, voy a tener que hacerle justicia, no seas que sus visitas me hagan la vida imposible. Esto lo contó el Señor. O sea, lo que está diciendo el Señor es que el juez se quiere sacar la viuda de encima. No dice, pobrecita, cierto, pobre, se hizo una injusticia. Dice, me la quiero sacar de encima. Termina diciendo el juez, no sea que me visite y me haga la vida imposible. Salga a la tienda, en vez del auto estacionado porque fue a River, tenga la viuda ahí. Vaya a la farmacia, tenga la viuda. Vaya a donde sea, a la corte, tenga la viuda. El juez
podría dictar una orden de alejamiento de su residencia. Pone la policía y la mete presa a la señora. El juez podría decirle: señora, espere el resultado del juicio. Tal vez a la mujer le violaron la hija o su hijo estaba injustamente en prisión, pero la mujer iba a golpear la puerta del juez hasta tener sus nudillos en carne viva, suplicar hasta quedarse sin lágrimas, clamar hasta quedarse sin voz. Y el Señor dice: si un juez injusto, un juez que no le teme a nadie, un sinvergüenza, termina diciendo: está bien, vamos a cumplir la viuda porque no la aguanto más, ¿cuánto más nuestro Padre que te dice: orad sin cesar, que Él sabrá dar buenas dádivas a sus hijos? No dejes de orar, no dejes de clamar. Dile: Señor, esto es lo que yo estoy necesitando. Alguien tiene que gritarme amén. ¿Por qué muchos no ven su milagro aunque oran? No basta con orar, hay que perseverar. Muchos oran, pero abandonan al cuarto o quinto intento. Creen que Dios no los escucha, cuando en realidad Él está probando la constancia. Dios no es un cajero automático, es un Padre. Clamar. ¿Qué sueño tienes por el cual dejaste de luchar? Hay un sueño que estoy seguro que dejaste de luchar. Un sueño que te cansaste de pelear y dijiste: no, esto no debe ser de Dios. Y bajaste los brazos a los 30 años, a los 20, a los 18, a los 14, a los 40. Hay un sueño que tiene que estar intacto. Y no quiero con este mensaje que digas: bueno, está bien, voy a retomarlo. No, sino que se te vuelvan a brillar los ojos, que tu corazón se salga del cauce y diga: sí, Dios lo va a hacer. Le hablo a los solteros que han perdido la esperanza de tener pareja. Les hablo a aquellos que han perdido la esperanza de tener una propia casa y dicen: voy a vivir de prestado o rentando toda la vida. Les hablo a aquellos que han perdido la esperanza de los papeles, del estatus migratorio, de ser legales, y dicen: no, ya me desahuciaron de todas partes, consulté a los mejores y lo mío no tiene resolución. Les hablo a los que tienen arruinado su crédito. Esta palabra va para los que están leyendo y leyendo y releyendo un diagnóstico médico que dice cáncer, que dice parálisis, que dice, no sé, leucemia. Y lo lees y lo lees y lo lees y dices: yo, pastor, yo quiero creer en Dios, pero ¿sabe qué? Me han limado, me han minado, me han drenado la esperanza. He ido al mar y he mirado a lo lejos tantas veces y ni siquiera la palma de la mano de un hombre en forma de nube. Nada. Les hablo a los que no han ido 7 veces, sino 14, 20 veces y llevas años esperando y estás harto de esperar. Dice: Señor, yo no puedo más. Es ahí cuando el Señor les habla a los discípulos y le dice: miren, si esta viuda hartó al juez y no paró hasta obtener justicia, así tiene que ser tu persistencia. Mi pregunta es: ¿sabe Dios que no estás dispuesto a escuchar un no? Porque a veces vamos con la excusa de que sea tu voluntad. No pedimos. Obviamente no vas a orar por cualquier cosa que se te ocurra que nada tenga que ver con una esperanza, con un sueño que Dios haya puesto. Pero cuando tú oras con fe, diciendo: yo no voy a aceptar un no, esa persistencia es la que mueve el corazón de Dios. No entregarse. Ve 7 veces hasta que veas la lluvia. No importa la edad que tengas. Caleb y Josué eran 2 hombres que recibieron la misma promesa hace 45 años atrás. 45 años después, Caleb va a ver a Josué. Son los únicos 2 sobrevivientes de una nación que a razón de unos 500 o 400 funerales diarios fueron muriendo en el desierto, y solo los hijos ahora entrarán en la tierra prometida. Solo 2 sobreviven. Solo 2 saben ocularmente lo que fue ver el mar rojo abrirse en 2. Solo 2 se llaman Josué y Caleb. 2 de la docena de espías que tuvieron otro espíritu diferente. 2 que el pueblo habló de apedrearlos porque ellos dijeron: sí, hay gigantes allí, pero Dios nos prometió que nos daría la tierra y más podremos nosotros que ellos. Esa promesa, esa fe
fue tan persistente que la mantuvieron durante 45 años. 45 años después, Caleb va a ver a su octogenario amigo. Le dice: Josué, Joshua, ¿te acuerdas lo que Dios nos dijo tocante y a mí, a ti en Cades Barnea? Joshua lo mira y le dice: sí, fue hace tantos años. Para mí fue como ayer. En Cades Barnea Dios nos habló a ti y a mí y nos dijo que ese monte sería nuestro. Así que yo vi como tú le dijiste a la nueva generación que tomaran la tierra. ¿Y nosotros? Y Joshua le dice: pero mira, estamos viejos, tenemos 80 y tantos años, no tenemos la fuerza de antaño. ¿Por qué no dejamos que los muchachos conquisten? Tu abuela, los muchachos, dice Caleb. Tal era mi fuerza antes, tal es mi fuerza ahora, para entrar y para salir. ¿Tienes duda, viejo Josué, o quieres pelear? Y él dice: no voy a pelear contigo. Ok, entonces quiero el monte que Dios nos prometió en Cades Barnea hace 45 años. Josué dice: quiero que pienses lo que estás diciendo. Tú estás viejo, manda unos muchachos a pelear. No, Dios no me dijo mandarás muchachos, Dios me dijo que me lo dará a mí. Josué le dice: ¿estás consciente que ese monte tiene inquilinos? No es un monte vacío. Hay jebuseos, hay saduceos, hay suegraseos. Ese monte tiene enemigos. Y Caleb dice: justamente han vivido 45 años en mi propiedad y nunca han pagado renta. Quiero cobrarles la renta de una buena vez y echarlos porque no han pagado, porque Dios me dijo que vaya tantas veces tenga que ir, porque Dios me dijo que si hay lluvia, viene lluvia. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No importa cuántas veces lo hayas intentado ni cuántas veces hayas sentido que nada cambia. Lo importante es que no te detengas ahora. Quizás estás más cerca de lo que imaginas. A veces, el cielo responde justo después del último intento, ese que casi no haces. Así que vuelve a orar, vuelve a creer, vuelve a esperar, aunque todo parezca igual. Porque cuando perseveras sin ver, estás declarando que tu fe no depende de lo visible, sino de lo eterno. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a tocar la puerta de la oportunidad? Miren, si los pastores nos diéramos por vencidos cuando la gente no viene, cuando la gente no siembra, cuando la gente no apoya, y diríamos: no, entonces de acá yo me voy. Permanecer es a veces quedarse en el sitio donde Dios nos coloca, sabiendo que no nos vamos a mover hasta que Dios nos traiga la lluvia. Yo siempre he pensado que generalmente consideramos la lectura de la Biblia con la oración como dos disciplinas diferentes. Bueno, no oré, pero leí la Biblia, ¿no? O no leí la Biblia, pero estuve orando. ¿Y qué tal si Dios hubiese querido crear un vínculo entre ambas? ¿Qué tal si leer fuera una forma de orar y orar se convirtiera en una forma de leer? Lo que trato de decir es que a veces oramos sin persistencia porque nos quedamos sin cosas que decir. La gente que no tiene comunión con Dios es porque no tiene temas de conversación. Si no tienes una visión ni una esperanza, ¿qué vas a orar? Señor Jesús, yo he escuchado gente: Señor Jesús, bendice los niños pobres de algún lugar de África que no comen. Un día oras así. No está acá, no sientes la carga a menos que realmente tengas la carga por África. Entonces hay gente que ora por todo y dice: yo oré por todo. Pero cuando no hay un tema en común con el Señor, no eres persistente en algo. La viuda es persistente con el juez le abre la puerta, finalmente. Imagínense que la viuda dice: ay, gracias, ¿qué quiere, señora? Y hablar de todo un poco, ¿vio? No sé, tantos temas para hablar. El juez la mata, dice, con todo lo que me insistió y no sabe lo que me quiere pedir. Me pasa a mí cuando la gente me dice: pastor, ¿no me ora? ¿Para qué? No sé, para que me ore. Y hay gente que con esa actitud va a orar
Y entonces lo cansa a Dios con palabras. Padre celestial, aquí estoy, recuerdo, Señor, aquí tu siervo colándote. Y Dios a lo mejor tiene, Él lo dijo, que Dios escucha la oración que dice, sé propicio de mi pecador, que va al punto. ¿Cuál es tu sueño? No puedes tener 72 sueños, 53 esperanzas. Hay un muchacho que anda diciendo, mira, esta es la chica que me gusta, esta está acá. Y si me dice que no, tengo esta. Y si no, tengo esta otra. Y si no, tengo esta otra. No, no puede ser así. Está bien que tengas fe, que seas el galán de los hogares, pero digo, ¿cómo vas a tener 4 o 5 sueños? Tienes que tener uno. Uno que sea lo primero que pienses a la mañana al levantarte, lo último cada noche. Que persista en tu corazón, que escribas en las tablas de tu corazón, que ates a tu cuello y que esa sea tu motivo de oración, aunque seas monotemático. Y si eres monotemático, lee las Escrituras. Cuando lo leas, el Espíritu Santo va a avivar promesas en tu espíritu y las promesas de la Biblia se convierten en tus promesas. Y no te levantes de tus rodillas hasta que llueva, porque Elías no se levantó diciendo, bueno, yo intenté, ahora no sé si va a llover. Él puso su cabeza entre las rodillas y le dijo, ve 7 veces hasta que veas que va a llover. Cuando dijo, veo la nube chiquitita como la palma de la mano de un hombre, ahí da la orden Elías, dile al rey que empiece a correr porque te va a agarrar la tormenta, porque si Dios dice que llueve, 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 llueve. ¿Cuántos dicen yo creo en ese Dios? Yo creo en ese Señor. ¡Aleluya!